Bueno, vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana, como siempre, por ese amor infinito que tienes para con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que puedas hablar y ministrar a nuestras vidas de una manera especial, de acuerdo a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús, por favor. Bueno, en esta mañana vamos a tratar un tema que tiene como título Volver al futuro. ¿Cuántos vieron la película Volver al futuro? ¿Cuántos la vieron? Levanten la mano. Muy bien. ¿Quién no ha visto la película Volver al futuro? Por favor, ese grupo de personas se puede salir del lugar. No. Bueno, ¿de qué se trataba la película? De un viaje a través del tiempo, ¿cierto? Entonces era un científico con peinado todo loco, ¿sí o no? Con peinado todo loco, y como este científico, pues con un chico, crearon un carro, y entonces ese carro podían viajar a través del tiempo. Y en medio de esos viajes, pues lo que hacían era viajar hacia el pasado, y ellos veían que cualquier acción o decisión que ellos hacían en el pasado afectaba ¿qué? El futuro, ¿cierto? Entonces por eso ellos como que decían, mira, tenemos que mirar muy bien, porque por eso se llamaba Volver al futuro, para que no se cambiara muy seguramente el futuro que ellos esperaban. Y yo creo que en la parte espiritual suceden cosas muy similares. Yo creo que de lo que pueda suceder en el pasado es lo que ha pasado en el futuro hoy en día, en este presente. Pero también de las decisiones que tomemos hoy nosotros en este lugar, nosotros también podemos cambiar el futuro. El futuro puede ser diferente. Y bueno, sé que usted no puede estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que el productor, el director de esta película, uno diría, ¿de dónde sacaron eso? Yo le digo, de la Biblia. En serio, esa película la sacaron de la Biblia. Y vamos a ver el texto de dónde lo sacaron. ¿Listo? Josué capítulo 14. Ahí para los comprometidos, por favor. Josué capítulo 14, versículo 6 al 15. Quise leerla en la versión Nueva Traducción Viviente. Esta traducción nos ayuda a poder entenderlo un poco mejor. De pronto en la Reina Valera es un poco más complejo, toca más tiempo como para entender muy bien todo el mensaje. Pero miremos lo que dice ahí. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dio a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades de Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel
andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, porque él siguió al Señor de Israel con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Bueno, hablaba hace algún tiempo con una persona que estuvo ahí batallando con un cáncer, ¿sabe? Y siempre le tocó una buena temporada luchar y batallar con eso. Y me quedé pensando en algo porque él me decía: pastor, el cáncer a mí me ha permitido enfocarme en lo más importante. Y yo creo que cuando a una persona le dan esa noticia y a veces le dicen: mira, te quedan unos días o unos meses o un par de años o un año de vida, inmediatamente el enfoque de su vida cambia. Y muchos de ellos toman determinaciones, ¿no? Entonces muchos dicen: no, mira, ahora que me queda poco tiempo de vida, no, ¿sabe qué? Es que ni voy a trabajar, yo voy a renunciar porque la verdad quiero dedicarme a mi familia, porque quiero hacer esto. Y comienza como a enfocarse. Aún a veces cuando hablo por ahí con hombres que se acercan y: ay, pastor, es que tengo problemas con mi esposa, todo, y me dan todas las quejas, y yo le digo: mira, ¿por qué no haces una cosa? Porque me dice: ¿qué tengo que hacer? Y yo le digo: ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Por qué no vives con ella como si fuera el último día de su vida? Si hoy pudieras tener a tu esposa por última vez este día, ¿qué harías con ella? Y yo siempre veo que ellos como que se quedan pensando y dicen: no, pastor, no me diga más, ya me voy para la casa. Sí, yo los veo en esa condición porque es verdad. Y es cierto, ¿no? Si uno lo mira bien, es cierto. La verdad, nosotros nunca sabremos cuándo será el último día que podemos tener a una persona que amamos. Nunca lo sabremos. Y yo digo que a veces no pueden pasar cosas tan fuertes en la vida de uno para enfocarse en lo que verdaderamente es importante en la vida. Y yo creo que una de las cosas importantes que nosotros tenemos es precisamente el futuro. O sea, ¿cuál será el futuro de nosotros? ¿Sí? ¿Qué será del futuro? ¿Qué pasará en el futuro con nosotros? Y por eso, pues en esta palabra nosotros encontramos cómo Dios nos da 5 provisiones para poder crear un buen futuro para nosotros. Entender que muchas de las decisiones que tomaron con nosotros o tomamos nosotros, hoy en día estamos forjando un presente. ¿Sí? Como tú vives, lo que tú eres, lo que tú has permitido, simplemente son las decisiones de tu pasado o lo que hicieron contigo en el pasado. Pero también puedo decirte que a partir de hoy tú puedes cambiar tu futuro. ¿Sí? Las decisiones que tomes, las acciones que tomes hoy pueden tener un futuro diferente para ti del que se te espera. Así que vamos a ver estas 5 provisiones de Dios que debemos de aprovechar para poder crear un buen futuro. La primera provisión que nos da el potencial. ¿Qué nos da? ¿Ya desayunaron? No parece. ¿Qué nos da?
El potencial. Escúcheme muy bien. Dice versículos 7 y 8. Yo tenía 40 años. ¿Cuántos años tenía? 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero me gusta mucho esa palabra que dice me envió. Y quiero que piense en algo. Eran 2 millones de personas las que estaban ahí. Y de las 2 millones de personas que estaban, ellos iban rumbo a la tierra prometida. Y antes de entrar a la tierra prometida, ellos dijeron: mira, nos toca ir a ver, a espiar cómo es la tierra prometida. Nos toca conquistarla, pero tenemos que mandar unos espías. Así que escogieron a 12 personas, ¿cierto? Y dentro de esas 12 personas las escogieron, pensaría yo, que los escogieron porque vieron en ellos ¿qué? Un potencial, ¿cierto? Dijeron: este tiene un potencial para ir a ver y reconocer la tierra prometida. Todos sin excepción tenemos un potencial. La mayor parte de la gente a veces se queja del potencial que no tiene, ¿sí se da cuenta? Y una de las grandes responsabilidades que usted y yo tenemos es, número uno, descubrir nuestro potencial, pero número dos, y lo más importante, desarrollar nuestro potencial. Porque algunos saben que lo tienen, pero no lo desarrollan, y eso es gravísimo. Podríamos poner el ejemplo cuando de pronto uno ve que hay algunos chicos dentro de la familia que son muy pilos con la matemática, ¿no? Entonces, cuando son muy pilos, por lo general la familia alrededor, ¿qué le aconseja estudiar? ¿Sí o no? Le dicen: mira, ya que tú eres tan pilo con las matemáticas, tú deberías estudiar una ingeniería, una arquitectura, sí, algo, porque tienes un potencial. Y algunos chicos a veces dicen: ah, no, yo no quiero, yo quiero montar una zapatería, ¿sí o no? Y no me vaya a malinterpretar, no es que una zapatería sea mala, ¿ok? Porque el que tiene potencial para ser zapatero, le va a ir muy bien. ¿Sí me entiende? Le va a ir muy bien, porque ese es su potencial. Pero date cuenta que a veces alguien tiene un potencial, pero no lo desarrolla. Y ese es un grave error que nosotros cometemos. Y por eso a veces hay personas que no pueden forjar como un buen futuro. No lo forjan porque no están enfocados en eso que es tan importante, que es precisamente el potencial. Yo a veces lo veo, digamos, en mi caso, ¿no? Y yo digo: ¿quién iba a pensar, no? Yo descubro un potencial en mi vida después de tantos años de existencia, ¿cierto? Por fin descubro un potencial. Y el potencial que tal vez tengo es poder predicar la palabra y hablar en público. Pero es un potencial que estuvo ahí escondido, primaria, secundaria, la universidad, porque yo pensaba que no podía hablar en público. Siempre pensé de esa manera. Yo era capaz de hablar con mis amigos, molestaba con ellos, todo. Yo hablaba con todo el mundo, pero si en algún momento me decían: háblele a este público, por pequeño que fuera, yo inmediatamente me bloqueaba. Yo decía: yo no sirvo para eso. Y gran parte de mis malas calificaciones se debieron a que nunca pude exponer, a que a veces hacíamos un ejercicio, yo podía llevar una tarea y a veces el maestro decía: listo, Garzón, pasa al frente y vas a exponer tu tarea. Y yo le decía: no, yo no. Pero usted hizo la tarea. Sí, señor, yo la hice. Pase al frente. No, yo no paso. Pase al frente. No, yo no paso. Mire, Garzón, si no pasa, le pongo 0. Y yo decía: bueno, pues póngalo. Era como mi decisión. Yo tomaba esa decisión. Y tengo que reconocer que varias de mis malas calificaciones fue por eso, porque yo decía: yo no sirvo para hablar en público. Después de años en el camino en Cristo es que comienzo a ver un potencial. Bueno, eso creo yo, ¿no? No sé si usted piense lo mismo que está ahí sentado, ¿no? Usted dirá: ay, pobrecito, él cree que tiene eso. ¿Sí o no? Usted está ahí, bueno, apoyémoslo. Ahorita le decimos todos amén para que no se sienta mal, ¿cierto? Sí, eso creo yo, ¿sí? Y pues pensaría por los resultados, por todo eso.
o un potencial podría ser la selección Colombia, ¿sí o no? A veces uno dice, sí, el buen fútbol, porque tenemos buen fútbol, ¿cierto? El buen fútbol existe en todo el mundo, hermano. En este mismo momento el Real Madrid le está ganando 2-0 al Barcelona. Démosle un aplauso al Señor por eso. Hay harto barcelonista por aquí camuflado, ¿sí me entiende? Bueno, pero eso ya después vendrá una palabra de liberación para eso. Vamos a enfocarnos en el tema del futuro. ¿Sí ve que las malas decisiones a usted a lo que lo ha llevado? Pero hoy tiene la oportunidad de cambiarse de equipo, vivir bien, alegre, feliz, al lado del Real Madrid. Bueno, y entonces, entonces uno ve, ¿cierto? Uno ve la selección Colombia. Y dígame que cuando nosotros vemos nuestros jugadores de la selección Colombia, no vemos un potencial. ¿Sí o no? Uno dice, mira, ahí hay un potencial. Y date cuenta que nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es decir, mire, no importa si pierden, si ganan o empatan, nuestra responsabilidad es siempre acompañarlos. Siempre. No importa las circunstancias, ¿sí o no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho en la vida, porque no quiere decir que cuando tú tienes un potencial no vayas a perder. Mucha gente a veces tiene un potencial y va a perder. Pero yo te digo, tú tienes la responsabilidad de seguir adelante. Así pierdas. Otras veces empatas, pero otras veces vas a ganar. Es más, vas a descubrir un potencial porque la mayoría de veces vas a ganar, ¿sí te das cuenta? Entonces tú dices, claro, aquí hay un potencial, ¿sí? Pero aún teniéndolo, puedes perder. Y aún pierdas, no importa. Sigue con la responsabilidad de que tu futuro está asegurado en las manos de Dios. Amén. Damos un aplauso al Señor por eso. La segunda provisión que nos da son los recursos. Primero nos da un potencial, pero escúcheme, cuando Él nos da un potencial, nos va a dar los recursos para poder desarrollar ese potencial. Entonces dice el versículo 9: así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre. Así que le dijo, mira, tienes un potencial, ¿cierto? En él vieron algo. Vaya, reconozca la tierra. Él fue, trajo el mensaje, dijo, mira, es una tierra espectacular, sí. Otros dijeron que no. Él fue, recorrió y él decía, mira, lo único que te voy a decir algo es, sí, yo te voy a dar una porción de esa tierra. Yo te voy a dar unos recursos para ti y para toda tu descendencia para siempre. Todos sin excepción tenemos recursos. Unos menos, otros más, pero todos tenemos recursos. ¿Sabe cuál es el problema? El gran problema que tenemos muchos de nosotros es que a veces pensamos que el recurso que Dios nos ha dado es muy poco. Es un gran problema que tenemos. Entonces la gente a veces no desarrolla su potencial porque dice, yo tengo el potencial pero no tengo la plata. ¿Has escuchado eso? Yo tengo la idea pero no tengo la plata. Yo tengo el sueño pero no tengo. Es que no tengo o bueno, no voy a ser desagradecido con Dios. Sí tengo, pero muy poquito. Y yo le voy a decir algo, la palabra nos habla de personas que tuvieron pocos recursos. Y una historia de esa la encontramos en el libro de Juan 6, ¿cierto? Y usted mira en esa historia de Juan 6 y usted se dará cuenta que un día el Señor Jesucristo estaba predicando y las multitudes lo seguían. Y Él estuvo predicando durante todo el día, como a las 5 de la tarde. Entonces los 12, los discípulos se le acercan y le dicen, mira Señor, esta gente está sin almuerzo, son las 5 de la tarde y yo creo que lo mejor es que ellos se vayan para su casa ya. ¿Sí? Entonces les dice, no, que no se vayan, denle ustedes de comer. Y los 12 se quedan mirando y, no Señor, es que yo no tengo plata, ni comida. ¿Alguno tiene supermercado aquí? No, ninguno. ¿Sí o no? Por eso. Entonces, ¿qué hacemos?
Vayan, busquen, ustedes les van a dar de comer. Y ellos se van a buscar, ¿sí me entiende? Yo me los imagino a ellos por allá, entre todos esos pueblos allá metidos, hermano. Y el uno, Dios mío, una panadería donde haya 5,000 panes, ¿sí me entiende? El otro orando, Señor, que me encuentre un rico, que ese rico le pueda dar de comer a toda esta gente, ¿sí o no? Pero buscaron la panadería, nada. Buscaron el rico, nada. Y lo único que se encontraron fue un niño. Y entonces allá le llegaron al Señor Jesús. No, Señor Jesús, pues no, le somos sinceros, nosotros hicimos el esfuerzo. Eso sí, ante todo le vamos a decir, usted no nos vaya a tratar de mediocres, ni de fe, ni nada. Sí, mire, ellos dos hasta se fueron orando por un rico. Todas las panaderías, eso no habían 5,000 panes. No, ¿para qué? Pero hicimos todo lo que pudimos. Y la verdad, mire, lo único que encontramos fue este niño, pero tiene 5 panes y 2 peces. Entonces uno diría, los recursos de 5 panes y 2 peces eran mucho para alimentar a 5,000 personas. ¿Sí se da cuenta? Porque es que a veces Dios nos da pequeños recursos para hacer cosas grandes. Y ahí es donde estuvo marcada la diferencia, porque simplemente el Señor Jesús tomó los 5 panes, los 2 peces, y escúcheme porque hay una palabra clave en esa historia. Y es que Él dice que le da gracias a Dios. Cuando usted tenga pocos recursos, ¿qué tiene que hacer? Gracias a Dios por los pocos recursos que usted tiene. Porque dice que Él dio gracias a Dios y lo que hizo fue presentar eso ante su Padre y le dijo: Señor, yo sé que con esto muy poco tú harás grandes cosas. Y efectivamente los panes y los peces se multiplicaron y alimentaron a los 5,000. Esos son los recursos. Muchas personas, ¿sí me entiende? No miran los recursos que tienen, están mirando los recursos que otros tienen. ¿Sí se da cuenta? Entonces como que vemos que el lugar de otros debería ser el nuestro, ¿sí o no? Ay, si yo estuviera ahí. Ay, si yo estuviera en ese puesto. Ay, si yo hubiera nacido en esa familia. Ay, si yo hubiera nacido en ese barrio, ¿sí o no? Entonces uno llega y dice: si yo hubiera tenido esos recursos. Te voy a decir algo, eso no funciona así. Mire, ¿cuántos tienen aquí deudas? ¿Sabe que las deudas pueden ser pagadas muy fácil? Y cada vez que hablo yo con una persona que tiene deudas, le digo: ¿tú por qué no las pagas? Porque es que no tengo casi nada para pagarlas. No tengo casi nada. Si usted no tiene casi nada, pregúntele a la viuda. ¿Sí? Porque la viuda, cuando llegó el profeta, le dijo: deme de comer. ¿Y ella qué le dijo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Sí, pero es que la palabra exacta fue: tengo un poquito. Escúcheme, un poquito de harina y un poquito de aceite para comer un par de días y después morirme conmigo. Y él le dijo: ¿sabe qué tiene que hacer? Tráigame vasijas. Usted vaya y consiga las vasijas. Acuérdese lo de hace 8 días, ¿no? Dios se mueve con los que se mueven. Para que ocurra un milagro es entre dos. Vaya, consiga las vasijas, yo se las lleno. ¿Se da cuenta? Y por eso le dijo: vaya, consiga las vasijas. Ella consiguió las vasijas. Dios hizo el milagro con el poquito de aceite y llenó todas las vasijas. Y fue y vendió lo de las vasijas y pagó ¿qué? Dice: ¿algunas deudas? ¿Cuántas deudas pagó? ¿Cuántas? Todas. Cuando hay un poquito de recurso. No se necesitan tener grandes recursos. Escuchan. Tú puedes cambiar el futuro con un pequeño recurso que Dios nos da a nosotros. ¿Lo creemos? Muy bien. Lo tercero. La tercera provisión que Dios nos da es el mejor ambiente. ¿Cuál es la primera provisión que nos da? ¿El qué? El potencial. Que tenemos que descubrirlo y desarrollarlo. Cuando nos da el potencial, luego ¿qué nos da? Recursos, que pueden ser en algunos momentos muchos o pueden ser pocos, pero si son pocos, Dios puede hacer grandes cosas. Y luego de eso nos da el mejor ambiente. ¿Sí se da cuenta?
el mejor. Entonces dice el versículo 10 y 11: así como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esta promesa, ¿cuántos años habían pasado? ¿Sí escuchó, no? 45 años. ¿Cuántos años tenía cuando él dijo que le dieron la promesa? 40, ¿sí o no? Entonces dice: el Señor me ha mantenido con vida y buena salud como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía antes. Nos da el mejor ambiente. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces la gente no construye un buen futuro porque le echa la culpa al ambiente en el que creció y el ambiente que tiene ahorita. Y así se lo dicen a uno, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo está? No, pastor, es que tú no sabes cómo es el ambiente en mi casa. Tú no sabes cómo es el ambiente. Es que yo sé que pues sí, uno debe creer en Dios y todo, y que Dios tiene cosas grandes, pero es que con el ambiente en mi casa es muy difícil. No, pastor, ¿tú no conoces el ambiente de la empresa donde yo trabajo? No, usted no conoce eso. No, pastor, usted no conoce el ambiente de la universidad. Es que su merced, como ya salió hace ratico de la universidad, ¿no? Entonces, hace harto. Sí, eso pasan hartos años, ¿sí se da cuenta? Caleb lo sabe. Son muchos años que pasan, ¿sí se da cuenta? Y a veces la gente piensa que el crecer en un buen ambiente es garantía de un buen futuro. Y te voy a decir algo, eso es falso. Y se lo puedo mostrar bíblicamente. ¿Cuál fue el ambiente en que estuvo Luzbel? ¿En qué ambiente vivía Luzbel? Si era un ángel de Dios. Si aún la palabra en Ezequiel nos demuestra cómo se vestía, ¿cierto? ¿Cómo era él? ¿Cierto? ¿Cómo era su forma de vivir? Todo nos muestra de quién era. Sin embargo, se perdió. Después nos puede mostrar a Adán. ¿En qué ambiente fue creado Adán? En el paraíso, en el Edén, teniéndolo todo. Escúcheme, todo lo que usted y yo soñamos lo tuvo Adán, todo. Ese fue el ambiente donde Dios lo puso. Sin embargo, en ese ambiente se perdió. Uno más acá, Judas. ¿Cuál era el ambiente que estuvo Judas? Al lado del Señor Jesús, escuchando sus enseñanzas. Era el tesorero, manejaba todo el dinero. Sin embargo, se perdió. Porque cuando se quiere ser malo, no hay un buen ambiente que valga. Pero cuando se quiere ser correcto, no hay ambiente que te detenga. Es así, ¿sí me entiende? Cuando usted es una persona correcta, le voy a decir algo: simplemente no hay ambiente que lo detenga. No importa en el ambiente que usted creció. Una muestra de eso es que a veces yo ¿qué veo? Yo veo a veces chicos que pueden crecer con su papá y su mamá, ¿sí o no? Y crecieron en el ambiente de tener una familia, papá y mamá. Sin embargo, esos hijos se pierden. Y a veces he visto hijos que crecen solamente con el papá o la mamá. Y le voy a decir algo: son hijos que uno se da cuenta que a pesar de que no tuvieron el ambiente de una familia, son hijos que aprovecharon la vida y salieron adelante. Y su futuro cambió. Así que tienes que quitarse de esa imagen, porque hay gente que está esperando, ¿sí se da cuenta? Espero que todo cambie. Espero que el ambiente cambie para cambiar. Yo te voy a decir algo: no, es que no depende del ambiente. En el ambiente donde Dios te haya puesto, en ese ambiente Dios puede hacer cosas grandes, puede hacer cosas maravillosas. Él puede cambiar, Él puede transformar. A nosotros nos pasa eso en Colombia, ¿sí o no? Entonces uno llega y dice: no, mira, ¿cuál es el ambiente de Colombia? Bueno, un ambiente en este momento no fácil, un ambiente de violencia, un ambiente que uno ve que las oportunidades como complicadas, el tema político, mil cosas, ¿sí me entiende? Pero el problema no es Colombia, no es el ambiente de Colombia,
sino lo que tengamos nosotros en el interior. Es en el corazón, ¿sí me entiende? Es dentro de nosotros, porque simplemente cada uno de nosotros tenemos que pensar en eso, ¿no? Y decir, mira, no depende de las cosas exteriores. No quieras tener el mejor ambiente dentro del trabajo, ¿sí se da cuenta? Porque hay gente que es así. Entonces, no, que quiero un mejor ambiente laboral para que me vaya bien al futuro. No, de eso no depende. Depende de tu corazón. Lo importante no es lo que no tienes, ¿sí o no? Es saber que uno tiene algo, que Dios nos ha dado algo, y con eso que nos ha dado, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios en el ambiente en que estamos. Inclusive me gusta mucho que Caleb decía, tengo 85 años y tengo las fuerzas intactas para seguir. Por eso para mí Caleb es una inspiración de mi vida, porque ustedes bien saben que yo le he pedido a Dios vivir 100 años. Quiero vivir 100 años. Pero escúchame, no, Señor, dame 100 años. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Yo le he dicho, no, 100 años vitales para pelear, para predicar tu palabra, vitales. ¿Sí me entiende? Para eso. Solamente le he pedido la vitalidad para predicar su palabra. Por eso quiero vivir 100 años. Y Caleb es mi inspiración, ¿sí o no? Porque yo sé que algunas personas, uy, hermano, usted está ya viejo, ¿no? Está viejo. Y yo veo que eso a veces le golpea a personas, ¿no? Y veo que la mayoría de personas hoy en día viven y hacen cosas para evitar verse en viejos, ¿sí o no? Todo el tiempo están tratando de evitar todo eso. Y yo digo, mira, el problema no es ser viejo. Ese no es el problema. Ser viejo también es algo bueno, pero el problema es llegar a ser viejo y uno haber dejado tareas inconclusas. Ese sí es un problema. Es uno llegar a viejo y no haber hecho nada con la vida de uno. Es uno haber llegado a viejo y uno permitir uno y otro y otro y otro error sin corregirlo. Porque hay gente que comienza, y como se los dije un día, decisiones estúpidas, ¿no? Alguien ya cometió una decisión estúpida en la vida y vuelve y la comete, y comete el mismo error. Y uno llega y dice, ¿quién es tan estúpido para cometer otra estupidez? ¿Sí o no? Y cuando uno mira, uno llega y dice, increíble que esta persona convirtió su vida en una estupidez. Sus decisiones están llenas de estupideces. Ya le pasó una vez y está permitiendo exactamente lo mismo. No corrige un error. ¿Sí me entiendes? Creciste en un ambiente, pero ese ambiente tú lo puedes cambiar, tú lo puedes transformar. La decisión que tomes hoy puede cambiar tu futuro, ¿sí o no? Y tu futuro puede ser un buen futuro o puede ser un mal futuro. De eso se trataba la película, ¿sí ve? La película decían, mira, hicimos tal cosa. Cuando ellos hacían algo, decían, no, eso que hicimos cambió todo el futuro, porque con la que me iba a casar ahora se fijó en otro. Entonces decían, tenemos que volver al pasado, más allá, para corregir. Sí, nosotros y Dios y la palabra nos dicen, no volverás al pasado. No volverás al pasado, pero sí volverás al futuro. Es una diferencia entre esos dos. Con Dios no volverás al pasado, pero sí volverás al futuro. Y Él nos dice, para eso voy a cambiar tu futuro, pero depende de las decisiones que tomes hoy. Amén. Le damos un aplauso al Señor por eso. Lo cuarto, la cuarta provisión que nos da Dios para poder cambiar nuestro futuro, volver al futuro, nos da oportunidades. Versículo 12. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. ¿Sabe qué estaba diciendo Caleb? Caleb decía, él no llegó y dijo, vengo a que me regale. ¿Sí? Yo me la he pasado 45 años peleando lo de los demás. Desde que llegamos a la tierra prometida, a mí me ha tocado ir y pelear contra todo el mundo. Simplemente que peleo y otros conquistan y se establecen. Y a mí me toca seguir caminando.
Camino con otros, peleamos, vencemos y le dicen, esa es su tierra, y yo sigo caminando. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a los líderes, ¿sí se da cuenta? Porque los líderes a veces, hermano, establecemos la bendición en otros y a veces no llega la de uno. Y uno pensaría, ¿no? Uno pensaría que es injusto. Pero yo te voy a decir algo, lo que pasa es que tu bendición es para ti, para toda tu descendencia. ¿Sí? Él tiene una bendición especial, en un tiempo especial. Y mientras tanto está haciendo algo. En esos 45 años que duró Caleb, ¿te das cuenta? Él pudo entender eso. Y ya cuando le dieron, ¿sí? O sea, cuando ya pensaba que le dieran su tierra, date cuenta que él decía, yo tengo una oportunidad. Porque él no dijo, venga, es que usted sabe que uno ya con 85 años, pues a estas alturas yo entienda que ya no puedo pelear, ¿sí me entiende? Entonces, pues, ¿será que usted no me regala un pedacito de tierra ahí? Él nunca dijo, regáleme. ¿Sí se da cuenta? Él dijo, dame la tierra, que yo sé que puedo pelear. Sé que tengo 85 años, pero con estos 85 años yo tengo una oportunidad. Porque escúchame, cuando nosotros hablamos de oportunidades, las oportunidades no llegan por sí solas. Las oportunidades llegan de la suma, del potencial, de los recursos y del ambiente. Entonces, cuando tú tienes un potencial, Dios te da los recursos y ahora has creado un ambiente espiritual, porque ahora tu ambiente es espiritual. No importa el ambiente natural donde tú te encuentres. ¿Sí ves? Eso no importa, eso no es tan interesante. Lo más interesante es uno tener un ambiente espiritual. Por eso es que Él nos dice, yo te voy a dar un nuevo ambiente. Entonces no importa, hermano, que el ambiente en su casa sea adverso. Cuando una persona tiene un ambiente espiritual en su vida, todo se transforma, todo cambia. No le roban la paz, no viven tranquilos, no vive llorando, no vive amargado. ¿Sí se da cuenta? Si no es todo lo contrario. Entonces cuando tú sumas esos tres, tomas el potencial, los recursos, el ambiente espiritual, inmediatamente el resultado de eso son oportunidades. Después de eso, pero quiero hacer claridad, después de eso, no antes de eso. Porque hay gente que, lo que te digo, entonces no ha descubierto el potencial, no desarrolla su potencial. Si tú no desarrollas un potencial, ¿cómo le pides a Dios una oportunidad? Si Dios te ha dado unos recursos, así por pocos que sean, y no haces nada con los recursos que te dio, yo te voy a decir algo, ¿para qué le pides a Dios una oportunidad? Si no has creado un ambiente espiritual, ¿para qué pides una oportunidad? ¿Te das cuenta que primero tienen que estar esos tres? Entonces tienes el potencial, tienes los recursos, has creado el ambiente, estás listo. Escúchame, estás listo para aprovechar tu oportunidad. Voy a leer aquí en la Reina Valera, escríbalo ahí, por favor, comprometidos. Eclesiastés 9:11. Eclesiastés 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol. Y mire lo que dice, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Y dice, sino que tiempo y ocasión acontecen a quienes. ¿Escuchó eso? Tiempo y ocasión acontecen a todos. Si se da cuenta, entonces no es que yo no gano porque no soy fuerte, no es que no soy elocuente, no es que, dice, nada de eso va a construir un futuro. Lo único que va a construir un futuro es cuando Dios te dé una oportunidad, pero que sea una oportunidad de Él, no las oportunidades que tú buscas, sino las de Él. Tiempo y ocasión podría resumirlo en la palabra oportunidades. Las oportunidades llegan, y cuando las oportunidades llegan, uno tiene que estar preparado para tomarlas. Usted ve que hay gente que a veces se queja, ¿cierto?, de la oportunidad que no ha tenido para ser gerente de una empresa. De nada, yo no he tenido, me gustaría ser el gerente de esta empresa. Y yo digo, pero es que Dios ya le dio la oportunidad de ser supervisor. Y la gente es, no, pues es que a mí supervisor no me gusta hacer. Es que es una oportunidad que te estoy dando.
¿Te das cuenta que Dios da una oportunidad? Y puede que esa oportunidad, puede que te lleve a ser gerente. Yo a veces conozco supervisores que mandan más que un gerente, porque hay gerentes de adorno. Hay gerentes que los ponen ahí, ¿sí me entiende? Los ponen de adorno. Pero el dueño de la empresa dice: el que me maneja todo es este. El gerente lo tengo ahí para que firme, pero el que me maneja todo es este. Consulten con este, porque Dios le dio la oportunidad de manejar todo, ¿sí se da cuenta? Pero la gente a veces se queja de eso. Y a veces también pensamos como si todos, dése cuenta ese lenguaje tan absurdo, si todos tuviéramos las mismas oportunidades, el mundo sería aburrido. Sería aburrido. Dios no nos da la misma oportunidad a todos. Se lo puedo asegurar, Él no nos da la misma oportunidad. Sin embargo, la gente busca que todos seamos iguales. Te voy a decir algo: Dios no nos hizo así. Dios nos creó. Donde Él quisiera que todos fuéramos iguales, nos hubiera hecho igual a todos. Físicamente todos seríamos igualiticos. Todos viviríamos en la misma casa. Todos tendríamos la misma casa. ¿Sí me entiende? Todos tendríamos la misma inteligencia. Todos seríamos iguales. La vida sería aburrida, porque prácticamente seríamos como unos robots. Entonces no podemos tener libertad, ¿sí se da cuenta? Entonces, en vez de estar pensando en todas aquellas cosas que no tenemos, yo a veces digo: óyeme, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad que Dios nos da? ¿Sabes que Dios nos dio la vida? Y yo creo que la vida es una oportunidad. Y es una oportunidad que a veces la gente no aprovecha. Y nos dio la vida y no la estamos aprovechando. Algunos hasta reniegan de la vida, ¿sí se da cuenta? Y yo digo: este todavía no sabe la oportunidad que Dios le ha dado para vivir. ¿A cuántos Dios nos dio familia? ¿Cierto? Y yo digo: mira, si Dios te dio una familia a ti, tú tienes una oportunidad. Es que es una oportunidad. Si te casaste, tienes la oportunidad de tener un esposo, y deberías aprovechar eso. Y no puedes aprovechar a amarlo hasta el día que diga que tiene una enfermedad terminal, hasta el día que ya se va a morir. No puedes determinar a amarlo cuando ya de pronto el tiempo se acabó. No puedes determinar a amar a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, porque es una oportunidad. Yo estoy a 2 meses de que mi madre haya fallecido, y en estos días yo pensaba y decía: ya van a ser 2 meses. Y yo la verdad, yo no he llorado por mi mamá y papá, por mi mamá. Yo no he llorado por ella. O sea, yo la lloré un día. Y de pronto aquí que veo a Rosalvita, pues yo creo que Rosalvita, que nos curaban en la casa, yo no creo que Rosalvita diga: ay, pobrecito, veo al pastor por allá en un rincón todo achantado. Ay, ¿qué le pasa, pastor? No, mi mamá, que eso ha sido duro, y no tengo ganas de bañarme, y no tengo ganas de comer. No me dé desayuno porque no me entra. ¿Has escuchado cosas de esas, sí o no? ¿Sí las has escuchado? Yo te voy a decir algo: yo no lloro, no porque mi corazón sea duro, porque quienes me conocen no soy así. Yo tengo una sensibilidad. Mi segundo temperamento es melancólico. Pero les voy a decir algo: yo me puse a pensar eso y dije: oiga, de verdad yo no lloro por mi mamá. ¿Sabes por qué no lloro? Porque de verdad aproveché la oportunidad que Dios me dio con mi mamá. Yo la amé, la cuidé, la abracé, la consentí, le hice cosquillas, la saqué a comer, la saqué a pasear. Todo lo que pude hacer lo hice con ella. Yo aproveché la oportunidad que Dios me dio, y eso es lo que me permite hoy en día no derramar una lágrima por ella, porque aproveché la oportunidad. Dios me dio una mamá y es una oportunidad. Si Dios te dio a alguien, es una oportunidad. Y no importa los que tengas o los que se fueron. Si alguien se fue, ya se fue. Pero si tienes a alguien, es una oportunidad de amarlo, es una oportunidad de volver a Él, es una oportunidad de valorar a tu papá, a tu mamá, a un hijo, a un hermano, a tu esposo, a tu esposa. Es una oportunidad, ¿sí me entiendes? Si Dios te da una iglesia, es una oportunidad. Tienes la oportunidad de venir a una iglesia. Ama a tu iglesia, cuida a tu iglesia, levanta a tu iglesia, defiende tu iglesia, pelea por tu iglesia. ¿Sí te das cuenta? Si te da unos pastores, ame los pastores, entiéndalos,
si es que les entiende la predicación, alguna cosa así, ¿sí me entienden? Pero es una oportunidad que tenemos todos nosotros, ¿sí o no? Es una oportunidad que nos da. Si tenemos sueños, es una oportunidad. Y tenemos que aprovechar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Levante su mano derecha conmigo y repita fuertemente, diga: voy a aprovechar el potencial, los recursos, el ambiente y las oportunidades que sí tengo, y me dejaré de quejar de lo que no tengo y viviré mi vida con alegría. Y si lo cree, dele fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Y por último, nos da una herencia. Versículo 13 y 15. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, porque él siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac. Y mire cómo termina este versículo: y la tierra descansó de la ¿qué? De la guerra. La tierra descansó de la guerra. Mira, lo que nosotros llevamos dentro de nuestro corazón tiene que soportar la prueba del tiempo. Por eso es importante lo que hay dentro de ti. Lo que hay en tu corazón es muy importante. Porque si en tu corazón, como en el corazón de Caleb, ¿qué había? Dígame, ¿qué había en el corazón de Caleb? ¿Sabes qué había? Él tenía dos cosas. Número uno, él tenía una mentalidad de herencia. Y toda persona que tenga una mentalidad de herencia es una persona que uno la reconoce porque siempre va a descansar en una palabra de Dios. Nosotros en la vida espiritual a veces tenemos descuidada la palabra herencia. Nosotros creemos en milagro, en bendición, en oración, en intercesión, pero a veces cuando hablamos de herencia la gente no le da el valor y la importancia. Pero para que usted me entienda el valor de la herencia, es simplemente entender que dice: y la tierra descansó de la guerra. Hoy en día uno puede ver que muchas personas, su guerra en su casa es el dinero. ¿Sí me entiende? Uno ve a padres que todo el tiempo están peleando por dinero, hijos que pelean por dinero, y la mayoría de familias su guerra es por dinero. La mayoría. Y yo a veces, para que de pronto me pueda entender un poco mejor el tema de la herencia, es como si uno dijera: bueno, ¿qué piensa usted de un hijo del señor Ardila Lule, del dueño de Postobón, RCN, todo? Y yo te voy a decir algo: ¿usted cree que algún hijo de ellos, cuando nació hasta hoy en día, pelean por plata? ¿Hay una guerra por plata? ¿Se preocupa por plata? ¿Se preocupa por su futuro? Yo le aseguro que no. Ellos pueden pelear por cualquier cosa, menos por eso, porque saben que su futuro está asegurado. Entonces mi pregunta es: la diferencia entre el señor Ardila Lule y nuestro Padre Celestial, ¿quién tiene más? Entonces, ¿qué pasa con la herencia? ¿Te das cuenta? Porque cuando alguien ya sabe que tiene una herencia, la guerra se va a terminar. Tu descendencia ya no va a pelear por dinero. Tu descendencia va a comenzar a pelear por lugares de honra, pero no por dinero. ¿Sí me entiendes? Porque la guerra se acabó. Porque todo el que tiene una herencia deja de pelear consigo mismo y con los demás. Porque simplemente nosotros debemos de tener ese pensamiento, todo el tiempo, pensamiento de herencia. Yo siempre he dicho que las personas no pueden vivir más allá de sus pensamientos. ¿Sí se da cuenta? Una persona llega a vivir hasta donde los pensamientos lo llevan. Si piensan que es pobre, pobre será. Si piensa que va a ser soltero, soltero será. Si piensa que no va a tener hijos, no los va a tener.
Si piensa que es demasiado tarde, así va a ser. Pero ese tipo de pensamientos no es de alguien que entienda que Dios nos dio una herencia. Porque si Dios nos dio una herencia, es precisamente para disfrutarla. Por eso él decía: yo tenía 40 años cuando Moisés, mi siervo del Señor, me envió. 45 años atrás. ¿Usted se imagina cómo puede ser su vida 45 años atrás? Y alguien me dirá: pues no me la imagino porque ni siquiera existía. ¿Sí o no? Unos no existían. Y otros de pronto están diciendo: mira, hace 45 años hay carros que hoy en día ya no existen. Hace 45 años usted puede estar peleando y llevando una guerra por dentro. Pero si usted toma una decisión, yo te puedo decir algo: tu futuro va a cambiar. Porque simplemente hay una herencia para ti y para mí. Esa era la conversación de Caleb. Le decía: ¿te acuerdas lo que Moisés nos dijo a ti y a mí? Y hoy les puedo yo decir a ustedes: ¿se acuerda lo que Dios nos dijo en una palabra a ustedes y a mí? ¿Sabe qué nos dijo? Que hay una tierra prometida, que hay un lugar maravilloso para nosotros, que no importa el tiempo que hayamos peleado y guerreado, ¿sí me entiende? Estaremos vitales para alcanzar todas nuestras bendiciones y las vamos a tener en el nombre del Señor Jesucristo. Y si usted lo cree, dele fuerte, 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 fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Colóquese de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por todas las cosas que nos has enseñado hoy. El mismo Caleb decía: el Señor en estos 45 años me ha mantenido con vida. Y no sé cuántos años tengas, cuántos años hayas vivido, aún en medio de las dificultades. Esos 45 años no fueron fáciles para Caleb. Pero si te das cuenta, él lo que más valoraba era la vida. Y él decía: en estos 45 años el Señor me ha mantenido con vida y buena salud. No importa las dificultades que tú y yo tengamos, si hay vida, si hay salud, vamos rumbo a nuestra tierra prometida. Vamos en ese camino. Y aún si tuvieras quebrantos de salud, te lo puedo asegurar, ese no es tu futuro. Tu futuro no es la enfermedad. Tu futuro no es la muerte. Nuestra vida está en las manos de Dios. Difícilmente una persona hoy en día con 85 años hablaría como habla Caleb. Pero sin embargo conozco hombres y mujeres de Dios que tienen esa edad y hablan de esa manera, sueñan de esa manera, pelean por su herencia, por lo que Dios les ha prometido, siguen creyendo en ese Dios grande y poderoso que tiene esa herencia preparada para ellos y para toda su descendencia. Y por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a encontrar nuestro potencial. Y si de pronto tú ya lo encontraste, dile: Señor, ahora ayúdame a desarrollarlo. Y sé que tal vez los recursos que me estás dando no son muchos, pero yo creo en esta palabra. Creo en la multiplicación de los panes y de los peces. Creo en la palabra del profeta cuando llenó las vasijas con aceite para pagar mis deudas. Creo que con muy poco podremos hacer cosas grandes. Creo, Señor, que ahora el ambiente de mi vida puede cambiar si puedo traer un ambiente espiritual. Si yo puedo cambiar mi interior, si puedo cambiar mi corazón, si yo mudo mi corazón, si cambio mi corazón, yo sé que inmediatamente todo el ambiente a mi alrededor va a cambiar. Y sé que mi futuro será diferente a mi presente, porque las decisiones que yo tome hoy en este lugar, sé que van a afectar mi futuro. Y sé que mis decisiones ya no serán las mías, sino las de Dios. Y ya no volveré a equivocarme, no volveré a cometer los mismos errores, porque si no, mi futuro también puede ser de lo peor cuando es sin Dios. Hoy damos gracias, Dios, por las oportunidades que nos das. Familia, iglesia, trabajo, estudio, la vida, los sueños.
porque cada uno de ellos es una oportunidad. Y Señor, salgo de este lugar para aprovechar mis oportunidades, las que tú me has dado, por las que tengo que pelear. Él sabía y decía: dame la tierra que yo pelearé por ella. Él decía: dame la oportunidad de conquistar, dame la oportunidad de pelear, dame la oportunidad de poblar mi tierra, de labrarla, de llevar a que mi tierra sea fructífera. Dame la oportunidad de restaurar, dame la oportunidad para progresar, dame la oportunidad para establecerme. Pero él sabía en su herencia, aún con todo el ambiente en que creció, él creció en medio del desierto. Porque acuérdate bien que el pueblo caminó 40 años. Y él dice que cuando tenía 40 años, él fue escogido para ir a ver la tierra prometida. Y vagaron 40 años por el desierto. Quiere decir que él nació en el desierto. Sus ojos no vieron nada durante muchos años, solo desierto. Y durante muchos años se alimentó solamente de maná. Tal vez tuvo que comer lo mismo, ver lo mismo durante muchos años, igual que tú y yo. Pero él creyó, y simplemente cuando vieron el potencial, él aprovechó los recursos que tenía y simplemente llegó y dijo: claro, voy a crear un ambiente espiritual. Los demás trajeron un ambiente negativo, de desánimo, de decir: no pelees más. Pero él dijo: podemos hacerlo, podemos pelear, podemos derribar los gigantes. Y entró a la tierra, y en medio de ese ambiente espiritual comenzó a llevar la bendición a otros. Pero Dios no se olvidó de él, y él le dio su herencia, una herencia para él y para toda su descendencia. Dice la palabra que hasta hoy en día esa región le pertenece a los hijos de Caleb, a la descendencia de Caleb. Así que, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos decir que volveremos al futuro, en el nombre de Jesús.